Buen día tengan cada uno de ustedes. Hoy estudiaremos dentro del ámbito de la auditoría en informática, la auditoría de base de datos. Estudiaremos su definición, su estudio previo y su plan de trabajo. Veamos. Auditoría informática. Dentro de la auditoría informática existe el estudio de la auditoría de la base de datos. Auditoría de base de datos. Evalúa y verifica los controles de acceso, de actualización, de integridad y calidad de los datos. Una base de datos es definida como la organización sistemática de los archivos de datos para facilitar su acceso, recuperación, consulta y actualización. Los archivos están relacionados unos. El auditor deberá estudiar, verificar dentro de la base de datos los siguientes numerales: independencia de los datos, si existe redundancia de datos, consistencia de los datos, diccionario de datos, lenguaje de datos. Seguimos con monitoreo de teleproceso, software de seguridad, sistema de almacenamiento, respaldo y recuperación, lenguajes de consulta, base de datos de multiplataforma. Dentro del estudio de la base de datos, los auditores pueden utilizar dos tipos de metodología, los cuales son metodología tradicional y o metodología de evaluación de riesgos. La metodología tradicional, el auditor utiliza una lista de cotejo o checklist para revisar el entorno de la base de datos. Dentro de la metodología de evaluación de riesgos, las propone ISACA. Se inicia fijando los objetivos de control que minimizan los riesgos, los que están en el entorno de la base de datos. Durante su ciclo de vida, una vez establecidos estos objetivos, se determinan las técnicas de control para alcanzar dichos objetivos para la verificación de los objetivos que se utilizarán en las pruebas de cumplimiento. Dentro de esto, dentro de este estudio, los auditores pueden aplicar las pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento son las que tienen como propósito comprobar los riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de control. Dentro de las pruebas sustantivas consiste en comprobación diseñada para obtener evidencia de la validez de las diferentes transacciones que se realizan diariamente. Base de datos. Aquí es donde el auditor hace un estudio previo y un plan de trabajo que llevará por, por parte de procesos en los cuales ejecutará dentro de una auditoría de base de datos. Objetivo de control. Elaborar un estudio tecnológico de viabilidad y análisis de costo-beneficio que contemple todas las alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto, que sea revisado y aprobado por la dirección de la empresa. Esto debe ser discutido por la empresa, por las personas propietarias de la entidad, para ver si los objetivos que se tratarán, que se alcanzarán dentro de la auditoría de base de datos, logran las expectativas esperadas por parte del auditor y por parte de la dirección de la empresa. Estudio previo y plan de trabajo. Objetivos de control. Comprobar la existencia del plan para el seguimiento y la gestión de proyectos que cumplan los estándares y procedimientos generales de la organización. 2. Aprobación de la estructura orgánica del proyecto, de base de datos y de la unidad que tendrá la responsabilidad de su gestión y control. Por lo tanto, se debe asignar administrador de datos y administrador de la base de datos. Concepción de la base de datos y selección de equipos. Esta fase comprende el diseño de la fase de datos de acuerdo a los modelos y técnicas definidos en la metodología de desarrollo del sistema de la empresa. 2. La selección del equipo de trabajo debe realizar mediante un procedimiento riguroso que tenga en cuenta la necesidad de la empresa y los servicios que prestan los sistemas de gestión de base de datos. El personal del área debe de contar con una formación adecuada para desarrollar la auditoría. Para el desarrollo de sus funciones, para el cumplimiento de control, deben existir procedimientos objetivos de contrato. Nos vamos al siguiente plan, que sería el diseño y carga. Diseño lógico y físico de la base de datos. El auditor debe determinar si el diseño está relacionado correctamente, revisando la definición de los datos, asociaciones y restricciones, especificaciones de alimentos de datos y seguridad. Verificar que el departamento de informática
Los usuarios y el administrador de la base de datos aprobaron el diseño de las aplicaciones. Una vez diseñada y aprobada la base de datos, procede a su carga, la cual se deberá programar y planificar debidamente para evitar la pérdida de información y transmisión de sistema de datos erróneos. Explotación y mantenimiento. Comprobar que se establecen los procedimientos de explotación y mantenimiento, que aseguran que los datos se tratan de congruente y exactos, y que cualquier modificación se realiza con previa autorización. Verificar el rendimiento del sistema de base de datos para comprobar que se lleve a cabo un proceso de ajuste y optimización adecuada. Siguiente es revisión post-implantación, que es el desarrollo de un plan de revisión post-implantación de la base de datos para determinar si han conseguido los resultados esperados, se satisfacen las necesidades de los usuarios y los costos-beneficios son acordes a lo previsto. Revisar la documentación de todo el ciclo para verificar si es suficiente y se ajusta a los estándares de la empresa. El auditor. El auditor debe revisar la utilización de todas las herramientas que ofrece el sistema de gestión de la base de datos, las políticas y procedimientos definidas para su utilización y así determinar si son suficientes o si deben de mejorarse. La empresa. Es responsabilidad de la empresa coordinar los distintos elementos y controles de seguridad a través del monitoreo de los controles, gestión rigurosa de la configuración del sistema y demás procedimientos necesarios. El auditor puede utilizar dos técnicas dentro de esto, que son las matrices de control y los análisis de caminos de acceso. Las matrices de control se clasifican detectivos, preventivos y correctivos. Los análisis de los caminos de acceso permite identificar las debilidades o fallas que pueden exponer los datos a riesgos de integridad, confidencialidad y seguridad. Hemos llegado al final del estudio de la auditoría de base de datos. Hemos estudiado su definición, su estudio previo y su plan de trabajo. Nos vemos hasta una próxima.